Ok. Bueno, yo trabajo en lo que es transiciones productivas sostenibles, que básicamente podríamos decir que es buena parte de lo que estamos la mayoría hoy en día. Y dentro de las transiciones productivas sostenibles uno podría identificar como tres caminos que perfectamente uno puede abordar los tres. Uno es la eficiencia, y en la eficiencia es donde está hoy en día la mayor parte de la tecnología. Como que venir con el mismo sistema, pero seguir con el mismo sistema, pero ser más eficiente. Por ejemplo, agricultura de precisión, siembras variables, drones, etcétera. Somos más eficientes en lo que hacemos, eso está buenísimo. Mejora el margen bruto, disminuye el impacto ambiental, etcétera. Luego de estas, otro aspecto de las transiciones productivas sostenibles es el reemplazo. Y acá está el boom de los últimos años de los bioinsumos, por ejemplo, ¿no? En vez de matar al bicho con un insecticida de base sintética, química, utilizo un bioinsecticida. Y también tiene aspectos positivos, pero bueno, el concepto sigue siendo el mismo, ¿no? De alguna manera, matar al bicho. Tengo un bicho, me molesta, lo mato, por decirlo de alguna manera. Y el tercer aspecto es el rediseño de los sistemas productivos basados en principios ecológicos. Y esto es básicamente a lo que nosotros nos dedicamos. Nosotros utilizamos mucha evidencia de datos de agricultura de precisión, pero no trabajamos en eficiencia ni tampoco en reemplazo, sino en básicamente en rediseñar campos. Eh, y básicamente esto está buenísimo porque uno tiene que comprar menos cosas, ¿no? Necesita menos nutrientes, necesita menos insumos en general, pero hay barreras también a la implementación de esto. En buena parte, esas barreras están vinculadas con que se necesita un diseño de mediano a largo plazo y se necesita cierto conocimiento ecológico local. Y este es el tipo de diseños e implementaciones que hacemos. Eh, Básicamente ya no trabajamos por lotes, sino que trabajamos por ambientes. Las rotaciones están asociadas a cada uno de esos ambientes. Esos ambientes también comparten espacio con la naturaleza. Y entonces ahí pueden ver que hay corredores biológicos que conectan en distintos parches de hábitat natural o seminatural, restauraciones. Eh, este tipo de diseños o rediseños tiene, como decía, ciertas ventajas, básicamente eh, de necesitar menos cosas para poder funcionar, necesitar comprar menos cosas para poder funcionar, y el funcionamiento básicamente es el mismo o superior. Para hacerla corta, en general lo que nosotros encontramos es que casi siempre se reduce el uso de insumos, casi siempre se reduce eh, el impacto ambiental, el EIQ, la estabilidad en la producción sin duda mejora y la productividad a veces aumenta y otras veces no cambia, pero nunca disminuye, básicamente. Ese hasta ahora nuestro know-how de distintas aproximaciones con distintos estudios y experimentos. Y esto no es simplemente una ambientación en el sentido de que utiliza mucho ecología. Bueno, Román me había pedido que me presente un poco con la cuestión del internet y de no quererlos quitarle mucho tiempo, no me presenté, pero básicamente yo durante mi adolescencia conocí el mundo de las abejas a través de la apicultura y entonces me convertí ahí en apicultor. Luego estudié agronomía y luego hice un doctorado en ciencias agropecuarias, pero básicamente con énfasis en ecología. Y en ecología aprendimos un montón de cosas sobre cómo funcionan los sistemas naturales y un montón de reglas o leyes de cuáles eran los principios ecológicos que hacían que los sistemas naturales fueran más productivos, que un pastizal produzca más pasto en el espacio y en el tiempo, que sea esa producción más estable, de mejor calidad. Y bueno, durante toda mi carrera luego traté de unir esos mundos, ¿no? De la ecología, de la ciencia, tanto en agronomía, con la producción, con la eficiencia. Me focalicé mucho en datos y en la ecología más aún. Y entonces para estos diseños también incorporamos muchos aspectos de ecología del paisaje
y de considerar que lo que uno cosecha en un lote o la producción de un pasto en un lote no solo depende de lo que hago en ese lote, sino que depende también de lo que hay en lotes vecinos y en una cuenca en particular, uno podría decir. Y eso está muy asociado también a patrones espaciales, a distancias y a movimientos. Este, por ejemplo, hay un montón de estudios muy simples en este sentido, de, por ejemplo, de polinización, pero también de cómo se mueven las malezas, de cómo se mueven los herbívoros, las plagas, los controladores biológicos. Acá tenemos ejemplos de polinización, de cómo la distancia cero sería el borde del cultivo y desde ese borde, que de alguna manera tiene una restauración, estos son cultivos extensivos, hacia adentro, fíjense cómo va reduciendo el número de polinizadores hacia adentro del lote, ¿no? Y en estos cultivos que se estudió, naturalmente la producción aumentaba con los polinizadores. Entonces, en esos diseños, uno de los aspectos claves es saber, bueno, ¿cuál es la distancia máxima de repente a la que tiene que estar mi cultivo de un área de restauración o de un área diversa? Cuando yo estudié agronomía, como que de alguna manera, si bien se hablaba de rotaciones, no es un concepto nuevo, la diversidad en el tiempo, pero no estaba este concepto de que compartir el campo con la naturaleza podría generar un montón de beneficios. Y en muchos estudios, fíjense que ahí en el gráfico de la izquierda aparece eh, esos 200 metros como un aspecto clave y eso está asociado a la biología de muchos bichos que podemos hablar, 200, 300 metros. Y estos se llaman curvas de decaimiento, ¿no? Que son bastante comunes en ecología. Entonces nosotros evaluamos mucho estas curvas de decaimiento. Otro de los aspectos que, que ha atravesado mucho nuestra carrera, mi carrera en particular, es el tema de los datos y análisis estadísticos, ahora mucho trabajando con Big Data. Eh, y en ese sentido, analizamos, por ejemplo, cientos de mapas de rendimiento, ¿no? De las cosechadoras, desarrollamos metodología para estandarizar esa información, para para poder trabajarla en conjunto y tenemos millones y millones de datos a nivel de centímetros, ¿no? Digamos, de cuánto se cosecha, como ven ahí arriba a la izquierda, de distintos lotes de Argentina. Si alguno tiene datos, tiene mapas que quiera compartir, por nuestra parte, bienvenido. Los podemos procesar gratis para su campo y también nos sirve para avanzar en ciencia. Y en este caso nos focalizamos, este es un estudio de lotes de girasol. Eh, Siempre que empezamos con algo nuevo en todo lo que es servicios ambientales, sobre todo lo que es polinizadores, empezamos por girasol porque es el cultivo que más nos responde, ¿no? Entonces aplicamos metodologías nuevas y un montón de cosas en un cultivo que sabemos que verdaderamente tiene una respuesta gigante a todo lo que es el espacio, compartir áreas de producción con naturaleza, buenos diseños agronómicos. Y entonces para cada uno de esos puntos, como ven ahí abajo a la izquierda, vimos cuánto se cosechaba de girasol y la distancia a distintos hábitats naturales. En general, esto eran pastizales, en las dos principales zonas girasoleras de Argentina. Tenemos mucha información, pero este es un dato en resumen y se pueden concentrar simplemente en la línea verde del medio, y fíjense que era un poco lo que les decía, ¿no? Cuando uno se va alejando del hábitat natural, de izquierda a derecha, bueno, el rendimiento de girasol en particular no cambia, y ahí creo que el punto de corte nos da 350 metros, no me lo acuerdo muy bien, pero más allá de esos 350 metros, el rendimiento empieza a decaer. Básicamente se cosecha menos. Y esto es bastante impactante porque son datos reales de campo bueno, de una de nuestras principales oleaginosas o las principales oleaginosas del mundo. Y si ven ahí también si bien los datos están estandarizados, las magnitudes de los efectos suelen ser importantes. Entonces, en este tipo de diseños, uno de los aspectos claves son las distancias. eh, y otro aspecto clave, bueno, distancia qué, básicamente, a un parchecito de 2 metros por 2 metros infectado de maleza. O, o- y en ese sentido de distancia que, bueno, de alguna manera hay muchas variables que uno puede ver
de cantidad, de calidad, pero uno de los aspectos que se trabajan, bastante simples, es la composición del paisaje. La composición del paisaje es algo muy simple, de cuánto tengo de cada cosa. Entonces fíjense, ¿no? Ahí a derecha es el eje X, de izquierda a derecha hay más verde, entonces tengo más hábitat natural o seminatural. Estos pueden ser, a veces pasturas perennes diversas funcionan también como hábitat seminatural y tienen los mismos beneficios. Eh, entonces, ese es uno de los aspectos claves y como pueden ver en las gráficas a la derecha, hay funciones de óptimo. Obviamente, si el 90% de mi campo es hábitat natural, bueno, mi producción de maíz no va a ser la máxima para ese paisaje, por así decirlo, ni la óptima. Y entonces parte de la cosa nuevamente es, bueno, ¿cuánto hábitat necesito? Y otra parte, fíjense que los dos círculos de la derecha tienen el mismo hábitat natural, pero distribuido de maneras distintas. Y eso es, de alguna manera, hay muchos indicadores para evaluar eso, pero uno bastante práctico es la densidad de borde. La densidad de borde son los metros que comparte el cultivo con un hábitat natural. Es decir, si yo tengo 1 hectárea, hay 400 metros de borde, pero si solo tengo un lado contra un pastizal, entonces nosotros decimos que hay 100 metros de borde ahí. Solo cuenta, digamos, la- lo que comparte la matriz productiva con estos parches de restauración o con esas líneas, elementos lineales que intentamos que sean corredores biológicos. Y también la densidad de borde tiene un aspecto de óptimo. Si está todo muy fragmentado, bueno, no hay hábitat de calidad para proveer ningún servicio y es un caos desde el manejo, digamos, hasta el hábitat mínimo que necesitan muchos de los bichos para poder reproducirse y sobrevivir. Hay muchas variables más, pero por ahora venimos con estas tres simples, ¿no? Las distancias, la superficie y la densidad. Y con respecto a esta superficie, nosotros hicimos una revisión en el mundo, de decir, bueno, ¿cuál es la mínima que se podría tener? Eh, y acá, en el 2021 lo publicamos, la mínima que se podría tener sin que las empresas pierdan dinero. Ese también fue un tema importante. Y bueno, no existen números mágicos, eso ya lo sabemos en agronomía, y lo primero que aprendí yo como agrónomo es el depende, pero bueno, sí hay de alguna manera ciertos valores que nos guían. Y lo que encontramos es que si uno mira un montón de servicios ambientales, desde, digamos, zonas buffer, circulación de agua, etcétera, lo que se plantea es un 20% como mínimo de hábitat natural, que uno podría diseñar los campos sin que las empresas pierdan dinero o como vimos antes, se vean beneficiadas en sus márgenes brutos, ya sea por menores costos financieros asociados a comprar menos insumos o por aumento en la productividad. eh, y este dato fue globalmente como algo bastante importante, fue como un hito y entró, bueno, y mucha gente lo quiso probar de otras maneras, básicamente, con otras metodologías, a ver si les daba lo mismo. Y entonces, acá están cortados los autores, tanto para el trabajo que hicimos en el 2021 como para este 24 y para el 2025. Entonces, con un método muy distinto, también otro consorcio de investigadores de distintas partes del mundo, también llegaron a una conclusión y utilizan también el at least en inglés de un 20-25%. O sea que esto en ecología empieza a ser un consenso ya. Y después otro paper que se publicó hace poco en una revista muy importante, Science, que se focalizó solo en polinizadores. Y dice, bueno, ¿qué hay si vemos solo polinizadores? Y bueno, Sírfidos, que es ahí el que menos hábitat necesita, el 6%, son dípteros, son como moscas, ¿no? Entonces la calidad del hábitat que necesitan es muy pobre para sobrevivir. Pero por otro lado, si uno se mueve a mariposas, que también visitan girasoles, la cantidad de hábitat ven que va en un 37%. O sea que naturalmente ese 20%, que en promedio también da para estas abejas, más o menos, fíjense, abejas solitarias, abejorros, es un número que va siendo aceptando y es un número guía interesante, pero naturalmente no es un número mágico. Y acá está el efecto de ese 20%, fíjense solo el gráfico de abajo a la izquierda, sobre el rendimiento de un montón de cultivos.
y amarillo es más rinde. Fíjense que en torno al 20% hay más rinde y en torno a una densidad de borde de 400 metros por hectárea, que es una densidad de borde bastante alta, por así decirlo, en comparación a lo que tenemos en Argentina. Acá otro estudio de girasol. Nosotros tenemos varios estudios también en soja, en maíz. Hoy no les traigo nada de eso, donde hay efectos claros de densidad de borde sobre menos malezas, sobre menos insumos. No encontramos mucho efecto sobre la productividad aún, pero tampoco negativo, como decía antes. Pero bueno, tenemos campos reales, datos de campos reales de cosechadoras en las dos principales zonas girasoleras de Argentina. Y fíjense en que en el gráfico de la izquierda la densidad de borde en estos casos, que incluso son más diversos que otros ambientes de Argentina, va de 20 metros a 100 metros y claro, es todo positivo, no se llega a ese óptimo. Pero los efectos son gigantes, fíjense si uno pasa de 20 metros a 100 metros, en promedio uno pasa de 2.243 kilos a 2.780 kilos, es decir que aumenta la productividad real de cosechadoras de un 24%, es un montón. Y es lineal porque uno está en la primera parte, ¿no? En las partes bajas de densidad de borde. Paradójicamente, a la derecha, en Argentina, pero en todos lados del mundo, tenemos esta idea de la eficiencia y de la economía de escala y que cada vez tenemos lotes más grandes, ¿no? Usamos máquinas más grandes, nos volvemos más eficientes en algunas cosas, pero eso va en contra de muchos principios ecológicos y también aumenta estas distancias, como veíamos antes. Y acá vemos lo mismo, ¿no? A la medida que aumenta el tamaño del lote, empieza a disminuir la cosecha en promedio en girasol. Entonces, estos efectos de principios de ecología del paisaje que se han desarrollado sobre las últimas décadas tienen un impacto real, básicamente, sobre la producción a campo en múltiples aspectos. Y lo que nos proponemos entonces es, de alguna manera, bueno, ¿cuáles son los ambientes del mundo que tienen más del 80% cultivados, básicamente? Y son los que están bien en rojo ahí en ese mapa, que son las principales, las zonas más productivas del mundo para los cultivos, básicamente. Entonces, de alguna manera, empezar a traer la naturaleza de vuelta a esos lugares. También generalmente son pastizales, que son los ambientes menos conservados del mundo y que tienen un rol clave. Y para eso utilizamos muchos modelos de optimización. Ahí ven, por ejemplo, en el medio, distintos óptimos de hábitat natural según las características del paisaje, según los cultivos. Y esto habla de producción a nivel de paisaje, ¿no? Cómo se optimiza la producción a nivel de paisaje, aún destinando menos área a la producción. O sea, aún destinando menos área a la producción, uno puede tener a nivel paisaje más producción total. Trabajamos mucho con modelos matemáticos basados en agentes para paisajes agrícolas reales, en algunos casos también incorporando la dinámica de las abejas, cómo se mueven las abejas en el espacio, cómo van floreciendo los cultivos día a día, qué decisiones van tomando las abejas, cómo impacta eso en la productividad de avellanos, de manzanas, pero también de sojas, girasoles y otros cultivos. Hemos publicado bastante en revistas internacionales, cómo eso impacta las decisiones agronómicas y de dinero. Por ejemplo, para manzano, según el tamaño de los huertos, te conviene tener 8 colmenas o 4 colmenas y ahorras un montón de dinero, pero tiene un montón de aplicaciones este tipo de modelos que hacemos. Y bueno, con todo ese bagaje, más por supuesto, información satelital, ambiental, vamos transformando campos que por ahí estos lotes en este campo están desde hace 200 años y básicamente no respetan la topografía, los suelos. Esos lotes fueron diseñados en ese caso cuando era pastoreo ovino y ahora ese campo es netamente agrícola, pero se siguen usando los mismos lotes de la misma manera. No respeta la dinámica de anegamiento ni cómo es la dinámica de la biomasa promedio y cómo son la variabilidad en esa biomasa de las comunidades. Y este es, por ejemplo, un rediseño para ese campo que nuevamente tiene tres zonas productivas. Ahí ven los parches y los corredores biológicos que conectan esos parches de restauración. Acá hay otro ejemplo de otro campo, ¿no? De izquierda a derecha. Bueno, es un proceso que se va dando en el tiempo, que se puede empezar por partes, donde uno pasa de macroambientaciones a microambientaciones.
donde ven acá, por ejemplo, esta loma en ese lote, fue de alguna manera convenía sacarla de producción y se generó en una zona de restauración ambiental, que esas zonas de restauración ambiental se pueden pastorear, siempre si los sistemas son mixtos, la cosa se vuelve más fácil todavía, hay más sinergia, de hecho se pueden usar el ganado en lugares muy degradados para resembrar las especies que uno quiere sembrar y generar sistemas silvopastoriles, y ya voy terminando. Con agricultura de precisión trabajamos un montón, como les decía antes. Esta es un lote que tiene una macroambientación y este es el rendimiento promedio por píxel de los últimos años. Y ven que en general donde es verde ganan dinero, en promedio en ese ambiente se gana dinero, pero donde es teniendo en amarillo el rinde es menor que el rinde de indiferencia. Y entonces esas tres oportunidades, esos tres lugares, fueron oportunidades para generar corredores biológicos y ahí no hay costo de oportunidad, básicamente, ¿no? Porque conviene directamente no sembrar. Y ahí están esos tres corredores biológicos en ese campo que aumentaron polinizadores y brindan un montón de beneficios. Otro aspecto de la ecología del paisaje es la configuración. Muchas veces simplemente teniendo, como ven acá abajo en el medio, la misma cantidad de soja, de girasol y de maíz, pero ya haciéndolo en franjas en vez de lotes, eso mejora muchísimo lo que es la complejidad del paisaje, lo que es la heterogeneidad a nivel del paisaje y tiene un montón de beneficios. Y trabajamos mucho midiendo los impactos de las restauraciones y los corredores biológicos sobre la biodiversidad y en este sentido desarrollamos nuestros propios sensores acústicos, que tienen ahí un modelo embebido que transforma sonidos en abundancia y diversidad de abejas, y eso va a una plataforma donde uno en tiempo real puede ver si uno puso 8 sensores en su campo, eh, bueno, cuántas abejas está detectando en cada momento, puede pedir resúmenes de las últimas semanas, del último mes, y puede pedir también informes para certificar. Estamos trabajando mucho también con las certificaciones de carbono de alta calidad, por ejemplo, el estándar Verra CCB, que pide no solamente fijar carbono, sino que ese carbono conserve la biodiversidad. Ahí se ve como el corredor de la derecha aumentó la abundancia y diversidad de abejas, trayendo abejas nativas, incluso el primer año. De izquierda a derecha se ve el mapa de otro campo rediseñado, que como hay más rojo y más amarillo significa que hay más abejas en los corredores y en las áreas de restauración, pero que también los lotes son más amarillos en el sentido que esas abejas también se fueron hacia los lotes generando beneficios. Y acá hay algunos ejemplos, ¿no? De paisaje original, paisaje rediseñado, así se ven algunos de los rediseños, y acá está el tema de las distancias que les contaba antes, ¿no? Cuanto más rojo, mejor, estamos debajo de esos 200 metros que hablábamos. También pueden ver el antes a la izquierda y el después, incluso en campos con sistemas de riego, en distintos tipos de campos. Y bueno, lo más desafiante hoy en día tal vez es saber, bueno, cuándo voy a obtener los beneficios en la disminución de costos, de insumos, son bastante más inmediatos, pero los beneficios en la productividad, dependiendo de los cultivos, pueden llegar a tardar un tiempo, y sobre todo los márgenes brutos. Y acá hay un ejemplo en arándanos, donde se ve que al cuarto año implementar esas pasturas para polinizadores se pagaron solas, básicamente. Y, mm, y la productividad en el rendimiento, que son las barras azules, ven cómo va aumentando comparando arándanos con y sin pasturas. Y de vuelta al cuarto año estuvo en torno a un 24%. Pero bueno, el beneficio económico es positivo recién al cuarto año, porque salieron caras esas pasturas, pero son pasturas perennes, es decir, que estos beneficios ya quedan de por vida. Estos son los campos que hemos rediseñado, ya hemos rediseñado 18 establecimientos, 16.500 hectáreas y 2.600 hectáreas de naturaleza, es un poquito más del 20% que hablábamos. Y también en las últimas dos diapositivas estamos haciendo trabajos a niveles de cuencas. Este es un rediseño de 300.000 hectáreas, donde viven más de 2 millones de personas en Kenia, donde, bueno, se trabaja con un montón de información satelital, incluyendo incendios, árides, zonas agroecológicas, bueno, ecorregiones, dónde está la gente, qué cosas cultivan, los tipos de suelos. Me hago un mate un segundo. Em, la hidrografía, por supuesto, dónde están los bosques.
son bosques tropicales, el último relicto de bosque tropical en Kenia, dónde están las personas, de qué se viven, cuáles son las propuestas, y lo voy pasando. Algo de esta información la pusimos gratis en este libro que salió este año, sobre paisajes agrícolas multifuncionales, de la ciencia a la práctica. Se lo pueden descargar gratis de la web de la universidad o me mandan un mensaje por Instagram. Y bueno, muchas gracias a ustedes y naturalmente esto es un trabajo de equipos grandes.